tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia. De 5 días arrancamos un nuevo espacio de Zona Agro. Como usted ya sabe, del otro lado, este programa donde hacemos un recorrido día tras día en torno a la realidad del campo, sector productivo y sector primario en general, porque es demasiado importante conocer cuál es hoy la situación, ya que indefectiblemente, dependiendo si esté bien o esté mal, este estado se traslada en algún momento del año al sector secundario y terciario. Vemos efectos colaterales como impacto en sobrecostos logísticos, los precios para el consumidor final que van sobrevalorándose y muchos otros factores también a niveles económicos, sociales y hasta medioambientales que se van resintiendo a lo largo del año o de los años inclusive, como es el caso que estamos viviendo actualmente, el doble efecto de la niña dejando estragos a su paso. Ya sabemos que indefectiblemente va a darse un impacto muy grande en los principales rendimientos de los principales commodities a nivel Paraguay, como es la soja, por ejemplo, el maíz, algunos otros granos, pero todavía no tenemos un panorama total y completo de cuál es el de la afectación que se está dando, pero sí, por supuesto, vamos a hacer un pantallazo de lo que tenemos hasta el momento y de lo que han recopilado las autoridades, justamente para hablar un poco de esto y cómo Paraguay necesita ser un poco más resiliente, adaptarse, reaccionar inclusive más rápido ante coyunturas climáticas como estas. Es que vamos a conversar un poco, por un lado, de los trabajos que se realizan desde la FAO, ese acompañamiento que tenemos desde hace varios años y también cómo están actuando por parte del gobierno. Por ende, tengo dos invitados de primer nivel a quienes les agradezco mucho el espacio que nos brindan en esta tarde. Los voy presentando y me van saludando. Me acompaña en esta tarde el representante de la FAO en Paraguay, el señor Jorge Mesa, con nosotros. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. David, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí para conversar sobre estos temas importantes. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. También nos acompaña en esta tarde el ingeniero Edgar Mayereyer, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ingeniero, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, un placer. Como siempre, estamos acá intentando llevar la información de la mejor manera y, bueno, ver de cómo dentro del Ministerio de Agricultura y a nivel regional estamos tratando de visualizar un poco el impacto a corto, mediano y largo plazo de toda esta situación. Gracias por la invitación. Excelente, muchas gracias, ingeniero. Ese es el trabajo, eso es lo importante y queremos conocer un poco de esa simbiosis y esa sincronía que se da actualmente entre la FAO y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque corregime vos, Jorge, se está llevando adelante una especie de bajada a tierra, una conexión e intercambio de experiencia de lo que sí ha funcionado en otros países y hoy se está aplicando, se está capacitando y se está dinamizando más el sector técnico justamente para poder paliar coyunturas climatológicas como esta. Sí, mira, el tema climático siempre, desde que la agricultura es agricultura, ha sido un factor de poca previsibilidad, pero ahora con el cambio climático es un factor con mayor imprevisibilidad, poca previsibilidad, en donde los efectos se están acentuando cada vez más fuertes, se están haciendo más prolongados y también más frecuentes, ¿no? Son el triple efecto del cambio climático, más fuertes, más prolongados, pero también más frecuentes, ¿no? Y esa es la realidad en la cual nos enfrentamos y sobre la base de eso tenemos que trabajar. Y ahí, en esa preocupación con los diversos países, nuestro esfuerzo es básicamente a buscar mecanismos de producción mucho más resilientes, por un lado, con la incorporación de buenas prácticas que permitan una mejor adaptación del sistema productivo a este cambio en el clima y por otro lado también definir mecanismos para hacer buenas evaluaciones de manera temprana y poder reaccionar frente a crisis y emergencias. Y allí, por ejemplo, aquí en Paraguay hemos podido trabajar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, específicamente con la Dirección de Extensión Agraria, para instalar un mecanismo que nos ha permitido de alguna manera hacer evaluaciones mucho más rápidas de los problemas de las emergencias agrícolas utilizando tecnología nueva online con una metodología que da una aceptabilidad adecuada desde la perspectiva estadística, ¿no? Y eso nos ha permitido sacar un informe que lo estamos lanzar en breve, que se llama Análisis del impacto de la seguridad alimentaria, la producción y los medios de vida agrícolas en el contexto del COVID-19 específicamente y más
a seguir lo sacaremos en el contexto de esta sequía. Lo importante es esa metodología que se deja instalada en el país. Pero además, junto con Edgar, su equipo, la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hemos avanzado en la preparación de medidas anticipatorias, ¿no? Cómo el Estado tiene que preparar medidas anticipatorias frente a la sequía para hacer frente a los problemas de la disminución y la falta de agua. Y ahí hicimos un esfuerzo en el departamento de Caazapá y también hicimos una práctica, un piloto en el departamento de Ñembucú, orientado por el otro lado, qué pasa en una situación de inundaciones, ¿no? Entonces, estamos trabajando con estas situaciones vinculadas al cambio climático. Qué bueno eso, Jorge. Qué importante conocer los avances que realmente se están realizando a nivel país, ese proceso minucioso pero efectivo, buscando al fin y al cabo de que a futuro se puedan generar mejores condiciones de vida y que las familias de la agricultura familiar campesina, los pequeños, medianos y grandes productores puedan estar cada vez más preparados para lidiar con los embates climatológicos. Ingeniero, en base a su experiencia de campo, ¿cuáles son los datos actualizados que hoy podríamos compartir con la teleaudiencia? Hablábamos semanas atrás, conversamos con varios gremios, con la coordinadora agrícola, con representantes de la UGP y manejábamos estos porcentajes de impacto en los principales rendimientos que superaban el 50, 60, 70 u 80% en algunos casos en determinadas parcelas a nivel país. ¿Cuáles son los datos que hoy podríamos compartir y actualizar para la teleaudiencia? Yo creo que en estos momentos esas cifras se están confirmando. En las últimas semanas hemos tenido reportes ya finales por ejemplo, en el tema de la soja, los rendimientos más tempraneros y todo eso vino de alguna manera a definir exactamente lo que estábamos pensando desde el punto de vista de los rendimientos. Pero se dio una situación bastante interesante. Nosotros pensábamos, de acuerdo a los números, que la siembra tempranera iba a ser la más perjudicada. Sin embargo, en este momento estamos viendo que la siembra temprana tuvo mejores rindes incluso que las medias y tardías, debido a la situación climática. Eso por un lado, específicamente en el tema de la soja. Y el resto de los rubros, maíz, sésamo, poroto, mandioca, estaban en el rango de los 50 a 70, 80% de mermas en el rendimiento, pérdidas en algunos casos, pérdidas totales, y seguimos evaluando, porque dentro del Ministerio de Agricultura es la Dirección de Extensión que está enviando y está actualizando esa información. Lastimosamente, de que el promedio de pérdida que estamos teniendo a nivel país supera el 64-65%, haciendo un redondeo rápido. Correcto, ingeniero. Simplemente para quitarnos un poco de las dudas, actualmente los productores están optando por el maíz safriña. Sí, estamos viendo de que el maíz safriña en este momento está siendo sembrado ya en las últimas fechas, porque hay que reconocer de que la recomendación que tenemos como la experiencia de años anteriores es que no debe sembrarse maíz más allá del 18, máximo el 20 de febrero, considerando la posibilidad o el riesgo de heladas en la época crítica. Y se gustaría con una cobertura de entre 800 y 900 mil hectáreas y la soja safriña no más allá de 500 mil hectáreas, sabiendo que normalmente la siembra de soja safriña es para semillas. Sin embargo, ahora la gente está pensando en hacer safriña para cubrir un poco de esas pérdidas o esas mermas que tú has puesto con una superficie importante de 800 900.000 hectáreas, lluvias acompañan esta situación. Estamos en esa coyuntura. Comprendo correctamente. Lo perdemos por momentos. Le comento que estamos teniendo un poquito de problemas de conexión a internet, cuestiones de señal. Si es que no nos escucha o no nos recibe bien en algún momento, avísenos. Don Jorge, pasamos a la cuestión de los planes de acciones anticipatorias y preguntarle lo siguiente. ¿Paraguay está más retrasado, más avanzado en cuanto a la aplicación de esta metodología y realmente es efectivo esto a nivel regional?
Yo creo que Paraguay ha venido haciendo un esfuerzo bastante importante y bastante positivo. El mismo hecho de crear esta unidad de gestión de riesgos que la dirige Edgar es una muy buena señal de una preocupación. En este rato también estamos trabajando en la implementación de mesas agroclimáticas, no necesariamente aquí a nivel central, sino a nivel de la departamental y municipios, como en la metodología que ha sido aprobada en otros países. Por ejemplo, ya lo habíamos hecho en Colombia, en el contexto del cual son la comunidad la que recibe la información, la comunidad que es la capacitada para poder interpretar la información meteorológica y sobre la base de eso tomar decisiones que son individuales, ¿no? Sobre qué tipo de cultivos hacer o qué tipo de acciones tiene que hacer el cultivo, y colectivas en el sentido de poder definir algunas acciones conjuntas como un apropiado uso del agua, una apropiada distribución del agua dentro de las fincas, un intercambio de experiencias entre ellos que los permita ser mucho más resilientes. Yo creo que en ese sentido Paraguay está tomando de manera muy seria esta situación y está avanzando con pasos bastante importantes. Ahora, tenemos que comprender que ya cuando las situaciones de emergencia desbordan lo posible, es muy difícil tener esas medidas anticipatorias como medidas eficientes, y aquí nos toca ir entonces a un contexto ya de atención de emergencias, ¿no? Con medidas que mitiguen el efecto de la emergencia. Y también en eso hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para poder desarrollar esas capacidades. Por ejemplo, se hizo un diagnóstico de capacidades técnicas institucionales para evaluar sistémicamente daños y pérdidas por desastres en el sector agrícola, junto con la unidad de gestión de riesgos, cursos para la introducción a la metodología de evaluación de daños y pérdidas, cómo poder calcular esto, y sobre la base de eso definir acciones de emergencia para atender situaciones de mucho mayor vulnerabilidad. Y la situación, como dijo Edgar, es bastante intensa y casi desbordando en el país, y hablamos de pérdidas de alrededor del 64 y en algunos casos 80 y 100% de la producción en el país, ¿no? Y ahí las acciones tienen que ser un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo. Es así, definitivamente. Ingeniero, ¿qué se está haciendo o cuál es el procedimiento por parte del ministerio a partir de ahora para ayudarle a estos productores que están siendo afectados en mayor porcentaje por el impacto de la sequía? Sí, si me permite un poco avanzar con lo que estaba mencionando el doctor Jorge Mesa. En realidad con la FAO estamos trabajando 3 líneas de acción bastante importantes que nos está dando resultados bastante positivos. Lo primero, lo que mencionó, las mesas técnicas agroclimáticas, ya lo tenemos instalado en 4 departamentos y queremos crecer prácticamente en todos los departamentos del país, en donde cada 3 meses nos reunimos para poder darle el pronóstico que lo genera el servicio meteorológico, y posteriormente se toman las decisiones con los técnicos locales. Los planes de acción anticipatoria, que ya lo tenemos instalado y ya por resolución, eso está aprobado por el Ministerio de Agricultura en Casapaña, en Bucú, también lo estamos queriendo transmitir a otros departamentos. Y también la evaluación de daños y pérdidas. Eso sí es un proyecto, o sea, un trabajo bastante mucho más fino, por decir así, porque va a permitir que en poco tiempo, con la tecnología existente, podamos tener información actualizada, georreferenciada, y que va a permitir de esa manera, reitero, tener la información para toma de decisiones. El Ministerio de Agricultura quizás no es mi área específica, pero ya ha tomado algunas determinaciones respecto a cultivos extensivos, definitivamente por la situación de los préstamos, que los productores sigan en la cadena de clientes tipo A, que no pierdan esa categoría. Y para la mediana agricultura, la pequeña agricultura, también existen trabajos que se están realizando ya a nivel de campo, como ser mejoras a nivel de suelo, subsolado, porque hemos detectado una situación en forma persistente, que es lo que se llama el pie de arado en muchos de los lugares. Entonces se está procediendo a sugerir subsolados
que es romper ese pie de arado para que efectivamente el suelo pueda estar mejor cada vez más. Y por otro lado también el encalado que necesita en algunos sitios. Respecto a ayuda financiera, creo que existe también ese trabajo en el Ministerio de Agricultura, lo está manejando otra área, nosotros somos área técnica. Lo que generamos es información, reitero, como bien lo dijo el doctor Jorge, es para toma de decisiones. Importante conocer ese pantallazo y este abordaje que estamos dando a la problemática. Y volver a lo que mencionaba Jorge, qué importante es esa fusión entre la tecnología y la disposición de los datos, porque solamente en base a los datos reales de cuál es el impacto que hoy está generando una coyuntura climática como esta, se podría actuar eficientemente si no se está caminando a ciegas. Y por eso es que nosotros con el Ministerio de Agricultura y Ganadería nos hemos enfocado en mejorar esa información, ese dato. Por ejemplo, con el Instituto Nacional de Estadística de Paraguay también estamos trabajando en implementar dentro de la encuesta permanente de hogares la medida de la escala de inseguridad alimentaria, de tal manera que además de que el MAG trabaja en la parte productiva, tengamos otro tipo de datos que nos diga cuán inseguro están las personas en relación a tener su sustento para la alimentación, ¿no? Y con el INAM estamos trabajando también en datos para poder tener una encuesta nacional de alimentación y nutrición, porque no solamente es alimentarse, sino alimentarse de manera productiva. Ahora bien, retornando al tema de la sequía, ¿para qué nos sirven los datos? Es importante cuando la sequía desborda, cuando hay una situación bastante amplia, es importante poder identificar claramente dónde se van a poner los siempre escasos recursos que se tienen, porque en una situación de emergencia siempre van a ser escasos los recursos, mismo en países con mayor desarrollo económico, ¿no? Entonces, para eso, una primera acción inmediata es la ayuda humanitaria, que quiere decir salvar vida. ¿Dónde están aquellas personas que no están alimentándose y necesitan recibir, en este caso, no los insumos agrícolas solamente, sino alimentos para poder alimentarse de manera inmediata? Entonces, los datos nos permiten saber dónde están esas personas. Luego hay que pensar hay que ayudarles a recuperar los medios de vida a esas personas, porque no solamente es darles el alimento y no incluirles dentro de un proceso productivo. Viene la parte de recuperación de los medios de vida y hay que saber qué plantaban tradicionalmente, qué se hacía en la zona que se producía, qué no se debe producir, cuánto producían, cuáles son los niveles de rentabilidad. Luego ya vamos a acciones más de desarrollo, ¿no? De capacitación a esas personas para que puedan tener más resiliencia frente a situaciones de cambio climático con ciertas buenas prácticas productivas que son necesarias. Luego ya en un mediano plazo y largo plazo se necesita la inversión en infraestructura. Tenemos que pensar que el cambio climático llegó para quedarse, como les decía yo, de manera más intensa, de manera más alargada y de manera más frecuente, y por lo tanto se necesita hacer infraestructura productiva, no solamente caminos, sino incluso canales que puedan transportar y mejorar la disponibilidad de agua en ciertos sectores, y para eso también se necesita datos e informaciones. Y un último aspecto que hay que trabajar dentro de un contexto de sequía, David, ya para ir cerrando mi intervención en este punto, es el tema de involucrarse activamente en el tema de la mitigación del cambio climático, con acciones que les son responsables, de responsabilidad del país, de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, pero también activos en el sentido de exigir que otros países en otras partes del mundo también desarrollen acciones que vayan orientadas a mitigación del cambio climático y a reducir los disturbios, ¿no? Ustedes sabemos que el clima es tan conectado que procesos de deforestación en ciertas áreas afectan a áreas a miles de kilómetros de distancia con procesos de sequía intensos. Entonces hay que ser activos en cuanto a la mitigación del cambio climático también. Definitivamente son pasos inevitables que tenemos que dar indefectiblemente, porque nos estamos acercando cada vez más a ese ciclo repetitivo, o a que los ciclos sean más cortos, y el Paraguay con mayores embates unos detrás de otro, bueno, le va a costar cada vez más levantarse si es que no crea un sistema realmente eficiente al momento de combatir estos estragos climatológicos. Ingeniero, habíamos conversado, yo recuerdo hace un mes aproximadamente, conversaba con el ingeniero Eduardo Sierra, profesional del área de agroclimatología, y me decía que este fenómeno de la Niña podría extenderse inclusive hasta inicios de la primavera. Ya por septiembre recién podríamos tener un panorama bien claro en torno a cómo va a desempeñarse o desenvolverse de en adelante. ¿Cuál es la información que ustedes manejan?
Y estamos esperando que eso no ocurra, ¿verdad? Los pronósticos hablan que la tendencia es la desaparición gradual de este evento, pero recordar lo siguiente, de que estamos saliendo de la época de primavera-verano, donde normalmente precipita bastante bien, estando en un año normal o un año del niño, y estamos entrando en un periodo donde normalmente nuestro país se caracteriza porque los meses son más secos. Entonces, hay que ir cuidando ese detalle, independientemente a un evento niña o un evento neutral, o porque un niño en este momento aparentemente está descartado. Tenemos que ser conscientes de que los próximos meses, con esta situación, podemos seguir teniendo inconvenientes en la falta de agua. El déficit de agua se instaló y no es que en 24, 48 o en una semana desaparece. Entonces, ese es el panorama que estamos teniendo. Reitero, esperemos que esa situación no continúe, que tengamos un año relativamente normal y que ya estemos ahora pensando en las siembras de lo que sería otoño-invierno, que es el próximo paso, considerando la situación actual. Y otro punto no menos relevante es el tema ganadero. Hay que olvidar, la ganadería también está impactada. Tuvimos muchos incendios. No solamente le llaman incendios forestales, pero en realidad son incendios de pastizales en muchos casos. Entonces, estas lluvias que ocurrieron ahora le dieron una suerte de respiro en algunas zonas. Pero el impacto lo vamos a ver un poco más adelante. Y ahí cuando habla el señor Mesa de que esto viene y se instala y es un ciclo mediano y largo plazo, ahí tenemos que ir viendo la recurrencia y lógicamente la ayuda humanitaria es fundamental para este tipo de situaciones. Y la sinergia entre instituciones, yo quiero resaltar que es vital para que nosotros podamos seguir trabajando y que el productor siga en pie para avanzar en todo esto. Definitivamente para redondear y manejar los mismos datos y estar en línea. Decía entonces, hasta el momento la información que tenemos es de un impacto en el 64% aproximadamente del rendimiento total de soja tardía y mediana más o menos. De toda la producción de tempranera, media y tardía, se estima un 60% promedio, porque hay lugares donde se perdió más y donde hubo algunos rendimientos un poco mejores, pero la mayor parte de lo que es la soja en sí está en esa situación. Aclarando que todavía no se cerraron los números, o sea, no quiero decir puede ser peor, ¿verdad? Y el otro detalle se refiere a la calidad del producto, porque hay mucho verdín, o sea, mucha semilla verde, que eso hace que la calidad del producto disminuya y lógicamente los costos hacen de que el impacto sea mayor. Correcto. Así manejamos la información también y la teleaudiencia está en sintonía con los datos que manejamos. Don Jorge, definitivamente un año lleno de desafíos donde la FAO tiene también un protagonismo muy importante. En principio, son varios frentes en los que hay que trabajar y ahí lo importante es también la cooperación articulada de las agencias del sistema de Naciones Unidas que cuidan de diferentes áreas temáticas, en nuestro caso la alimentación y la agricultura. ¿Por qué? Porque nos está demostrando actualmente la sequía en Paraguay, que está asociada a un cambio en el clima, como decía Edgar, que no es una época en la cual deberíamos tener sequía, pero estamos teniendo una sequía bastante intensa, que puede ser un fenómeno, pero se está repitiendo cada vez más y con mayor frecuencia esta situación. Eso viene asociado ¿con qué? Con la falta de navegabilidad en los ríos. Entonces le pone un costo adicional, o sea, el cambio climático, la sequía te trae un costo adicional, el tema de la navegabilidad. Al mismo tiempo, la pérdida de los pastizales, los incendios forestales, también en áreas de biodiversidad. Mira, otro factor que te genera una merma económica, tal vez que no la cuantificamos de manera exacta, pero que genera un impacto económico. Y esto está vinculado a esa escasez de alimentos, ¿no? Si tú tienes una sequía, si no se puede producir una escasez de alimentos, lo que implica hay que comprar alimentos. Y para comprar alimentos se necesitan divisas que están cada vez más caras. ¿Por qué? Porque tampoco está la parte de la exportación, ¿no? Va a haber una escasez de divisas porque si no se puede exportar la soja, la carne por las dificultades, vamos a tener un problema en el tema de divisas. Y además tenemos en un contexto internacional un petróleo cada vez más caro.
¿no? Que te genera un costo de ese transporte alternativo a la navegabilidad de los ríos adicional de que es un transporte caro. Entonces, el contexto es bastante complicado y en términos generales se deriva esto de una situación climática fuerte, de un cambio climático fuerte. Ahí nos vamos cada vez más percibiendo en sí de qué manera el cambio climático impacta en la economía de manera fuerte y dura, ¿no? Definitivamente son una serie de factores que se están contraponiendo de forma negativa y están complicando cada vez más el correcto o normal dinamismo de la economía en este 2022. Por ende, también vamos a hacer nosotros el seguimiento puntilloso correspondiente para que usted del otro lado esté informado e informada. Don Jorge, más que nada agradecerle por su tiempo, como siempre, muy amena la charla, importante conocer los trabajos que realizan por dentro desde la FAO aquí en el Paraguay, desearle muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. A ti, David, muchas gracias. Siempre estaremos aquí. Excelente. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo en esta tarde. Como siempre, muy predispuesto a compartir con nosotros la información que trabajan desde el Ministerio. Desearle éxitos también. Y como yo siempre lo digo, esperando que nos sea la última entrevista. Claro, con mucho gusto. Para mí es un placer, una satisfacción. Un saludo al doctor Jorge Mesa, obviamente lo vamos a estar haciendo sin problema. Excelente, muchas gracias. Bien, de esta manera, señora, señor, vamos llegando al final de un espacio más de Zona Agro, donde usted ya sabe, conversamos día tras día con los profesionales que están en el área, tenemos esa información de primera mano en torno a la realidad y en torno a los proyectos e iniciativas que se llevan adelante para hacer mejor las condiciones de vida de todos los paraguayos desde el sector donde le toque, en este caso en el agro, en el campo. Así es que con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos agradeciendo la preferencia y la compañía que nos dan en cada jornada. Será hasta la próxima. Chao, chao. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos